Y yo te busco. Buenas tardes, profesora. Buenas noches, mira, disculpe. Buenas tardes, Miss.
Students, good evening, everybody. Good evening, class. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Estudiante, muy buenas noches. Bienvenidos a su primera sesión de clases de inglés. Doy la bienvenida nuevamente a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta primera sesión. ¿No? Recordándoles, ¿no? Antes de iniciar con la clase, el comunicado a nivel de todo el colegio, ¿no? Recordarles que estamos en el último mes del año, épocas navideñas. El colegio siempre lanza promociones navideñas como sorteos, cupones, ¿no? Ustedes que están tercero de secundaria, ¿no? Segundo bimestre, valga la redundancia, recordarles que pueden aprovechar sobre estos tipos de, ¿no? sorteos, descuentos que el colegio otorga para que puedas tener una vacante para el 2026, pues, ¿no? Es muy importante todo ello. Espero que tú sigas, pues, ¿no? Perdurando con estas clases virtuales. Estás muy cerca de lograr tu objetivo. Muchos de ustedes iniciaron desde primero. A muchos de ustedes solo les está faltando un grado, pero aquellos que iniciaron desde segundo, pues les está faltando 2, pues, ¿no? Entonces, pero están cerca. Se han dado cuenta que relativamente el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Entonces, simplemente felicitarlos por perdurar, por seguir aquí, ¿no? Buscando el objetivo que todos deseamos, pues, ¿no? Que es que ustedes puedan tener su secundaria completa, ¿sí? Para mayor información, conversen con sus asesores educativos, díganles cómo pueden acceder a estos sorteos navideños, descuentos y todo ello, pues, ¿no? Todo ya con ellos. Les recuerdo, estudiantes, ¿no? Para iniciar la clase, recordarles los 3 puntos básicos, ¿no? De sala. Conéctate con tus datos reales, nombre y apellido. Está prohibido que te conectes con seudónimos o cuentas alternativas o cuentas de tus familiares. Recuerda que yo necesito tus datos reales, tu nombre y tu apellido, para que puedas estar en mi lista de participantes, ¿sí? Recordarles también que la participación, en esta lista yo no pongo a los que se han conectado. En esta lista están los que participan, los que me van a dar respuestas cuando voy a hacer preguntas, cuando van a ayudarme a resolver la práctica. Si tú solo te conectas, pero no dices ni una sola palabra ni el saludo, ¿no? Estudiante, tú no vas a estar en la lista de participantes. Recuerda que esta lista solo es para los que están activos. Activo significa que participas, que conversas, que preguntas, que resuelves, ¿no? Tienes que estar activo, ¿sí? Por favor. Siguiente. Lo siguiente y más importante es el tema del internet, pues, ¿no? Hay que recordar que nosotros, al ser de diferentes ciudades, ¿no? El internet es muy distinto en cada uno de ustedes. A veces el internet nos juega una mala pasada, a mí también me ha pasado, ¿no? A veces el internet hace que pues no podamos escuchar bien la clase o no se pueda ver bien lo que estoy proyectando. Y esto se debe a que tienes baja cobertura, ¿sí? Si en tu caso sucede esto, significa que tienes bajo internet, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer mucho por ello, pero sí puedo darte recomendaciones. Una de esas es que tú puedes ingresar y salir. Haz esa función, entra y sal, y te va a cargar un poco mejor la plataforma. Pero aún así, ¿no? Ya hiciste eso, no te carga, sigues sin escucharme bien. Simplemente te recuerdo que la sesión está siendo grabada. Desde las 7 en punto, esta sesión está siendo grabada, así que no te preocupes. Igual que tus compañeros que no han podido conectarse el día de hoy, simplemente te va a quedar esperar, ¿no? De aquí a unos días, el asesor de plataforma va a facilitarte la sesión del día de hoy. Así que simplemente te toca esperar, ¿sí? Sé paciente, espera, que la sesión no te la vas a perder, simplemente vas a tener que esperar unos días. Pero lo que sí te recomiendo es que trates de participar, por lo menos escribir por SMS tus respuestas, ¿sí? Trata de hacer eso por lo menos. Aquel estudiante que me dice, no puedo activar mi audio, no hay ningún problema. Tienes el SMS para escribir tus respuestas ahí. El SMS no solo sirve para que puedas decirme hello miss, good night, es good evening, no good night, tengan en cuenta eso, bastante cuidado. Good night es para despedirte. Ahorita es good evening como saludo, ¿sí? Bastante cuidado con ese saludo. Recuerden que la plataforma de SMS es para escribir sus respuestas, ¿sí? Aquellos que tienen dañado el micrófono no pueden activar porque hay ruido en su alrededor, están en el trabajo, tal vez están haciendo otras actividades. Para eso funciona el SMS de la plataforma, para que ahí puedas escribir todas tus respuestas, ¿sí?
Bien, para el resto que sí puede activar su audio invitadísimo, simplemente tiene que alzar la mano. No solo es prender el micrófono y me pongo a hablar, no. Tienes que alzar la mano y solicitar permiso para prender tu micrófono. ¿Qué pasa si yo te dejo activar tu audio sin alzar la mano? Vas a generar dos cosas. Uno, vas a generar duplicidad. ¿Qué quiere decir? No solo tú vas a activar el audio, sino tus demás compañeros y todos van a hablar al mismo tiempo y no los voy a entender. Es por eso que pido el alza de mano. Una vez que tú alces la mano, yo te llamo y tú empiezas a participar. Ahora, si por A o B no sabes cómo alzar la mano, tienes dificultades, no lo notas, está en tus herramientas el alza de manos, pero si no lo ves, no puedes hacer, esperas a que todos dejen de hablar y dices, Miss, ahora sí puedo opinar y te voy a dar el pase, ¿sí? Para aquel que no pueda alzar. Pero recordarles que la mano está ahí, es una palma de mano, está en tu teléfono. Simplemente le das clic, me sale tus datos, yo te llamo y participas. Mientras yo explico, todos permanecen con su audio apagado, ¿sí? Gracias por la atención. Vamos a empezar. Let's start with the class, students. Please pay attention in this video, students. Quiero que presten atención a este video porque voy a hacerles preguntas sobre ello, ¿sí? Pay attention, please. Con Bon Natale todo momento se vuelve bonazo. Bon Natale. Simple past. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple past is a verb tense. We use the simple past tense for finished past actions. For example, I watched a movie yesterday. I ate dinner 2 hours ago. I was busy last week. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the simple past. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past of the verb watch is watched. I walked my dog yesterday. She played the guitar at my party last month. The students studied last night. With irregular verbs, the verb changes into a different form. We do not use ed. Here are some examples of irregular verbs. Listen and repeat. Do, did. Drink, drank. Eat, ate. Go, went. Have, had. Run, ran. Say, said. Sing, sang. Sleep, slept. Write, wrote. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past form of the verb eat is ate. You went to Paris 2 years ago. My dog slept on my bed last night. We drank coffee yesterday morning. Be is the only simple past verb that changes forms for different subjects. The two simple past forms of the verb be are was and were.
I was cold yesterday afternoon. My dog was hungry. My new shoes were expensive. Look at the picture and say or write a simple past sentence. For example, they ate pizza last night. Now you try. Thanks for watching. Bien, students. Let's start with the class. Please talk about this video. Hablemos acerca del video, ¿sí? ¿De qué trató? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Los escucho. Pueden participar. A ver, students, ¿qué pueden opinar acerca del video? ¿Alguien? Nothing? ¿Nadie estuvo atento? What happened? ¿Qué pasó? A ver. ¿Nadie estuvo atento al video? ¿Really? A ver, Dolivet, te escuchamos. Mi disculpe, yo no entendí mucho porque mi internet estaba así, no se escuchaba bien por el motivo, por eso no puedo opinar muy bien, que digamos. Ok, Dolivet, don't worry. No te preocupes. Alguien por SMS Santos dice del verbo. Ya, verbo. David Saavedra dice sobre los adjetivos. Adjetivos. The adjective no, verb yes. Los verbos van a hacer un uso muy puntual, pero ¿qué tipos de verbos? Ahí vamos. Adjetivos no todavía, David. Adjetivos no. Sí, bien. Cristian, te escuchamos. Cristian, no te escuchamos nada. ¿Puedes repetir, please? Repeat, please, again. Tal vez se confundió. Bien, sorry. Bien, ahora sí vamos a empezar. Ahora sí quiero que presten atención, ¿no? Lo más básico. Primero, lo primero, quiero que miren esta imagen. See the picture. Mira la imagen. See the picture, student. Mira la imagen. Sí. Quiero que mires la imagen y quiero que me digas qué observas. ¿Qué está haciendo cada niño? ¿Qué observas de cada niño? A ver, Dolivet, te escucho.
Un niño está bailando, otro está escuchando música con los audífonos. El otro niño está también creo que bailando. Sí. No, el primero está escuchando también. El siguiente está escuchando música. El otro niño está bailando y el otro niño está cantando. Ok, Dolivet, thank you so much. Dolivet, ahora que tú has descrito lo que están haciendo los niños, ¿no? En una sola palabra, ¿qué es lo que acabas de describir? ¿Cómo podrías llamar lo que acabas de decirme? ¿Qué es? Tiene una palabra eso. ¿Qué Eh, será? Un verbo, ¿Verbos, profesora? Claro, son verbos, excelente. Verbos, pero para no confundir a tus compañeros, es una acción, ¿sí? El verbo, en pocas palabras, para aquellos que no saben qué es un verbo, es una acción. Lo que estos niños están haciendo es una acción, por ejemplo, la acción de cantar, la acción de bailar, la acción de escuchar, la acción de oír, ¿no? Están oyendo. A esto se le llama verbos. ¿Vamos a hacer el uso de verbos? Sí, pero en el tiempo pasado, no present, pasado, ¿sí? Ahora, para esto, quiero que ustedes tengan en cuenta qué es el pasado. Recuerden que nosotros hablamos en 3 tiempos, presente, pasado y futuro. Te olvidas del presente y te olvidas del futuro. Hoy día vamos a hablar acerca del pasado, pasado simple. Para eso, tú tienes que recordar el uso de los personal pronouns, los pronombres personales. Ustedes ya están tercero. Todo aquel que ha estado conmigo desde primero de secundaria, este tema ya te he explicado. ¿Qué es un pronombre personal? A ver, ¿quién recuerda? Dan ahí, Salvador. ¿Quieres opinar acerca de los pronombres personales? Te veo con la mano alzada. Danaí, Salvador. Te escuchamos. Araceli, te escuchamos. Esos pronombres se utilizan para dirigirse a alguien, a una persona, yo, tú, él, ellos, ella, nosotros. Ok, Araceli, thank you so much. ¿Alguien más que quiera acotar acerca de los pronombres personales? O personal pronouns. Profesora, A ver, te escucho. se utilizan para describir acciones y palabras. Ya, digamos que sí. Ok, Dani, thank you. Dolibet, te escuchamos. Se utiliza, como dijo mi compañera anteriormente, para poder dirigirse a una persona o para poder hablar sobre esa persona, ¿no? Cómo llamar o pronunciar, ¿no? Ok, Dolibet, gracias. Algo que les voy a pedir, estudiantes, es que si ustedes buscan información en las redes, les van a confundir un poquito, ¿sí? En los social media, ¿no? Utilizando Google. Cuando tú pones pronombres personales en Google, te va a salir una serie de teorías en las cuales te puede tender a confundir un poco si no entiendes las palabras que son palabras no tan usuales para nosotros, ¿sí? Máximo, con esta palabra tan sencilla, pronombre personal eres tú, Dolivet, Dani, Araceli, todos aquellos que están aquí conectados, los 25 que están aquí, Alejandro, Ángel, ¿no? Cristian, Cielo, ¿no? Todos ustedes somos el pronombre personal, solamente que nosotros, como el nombre propio que tenemos, va a ser cambiado por este pronombre. Por ejemplo, yo en cada momento que hago una explicación, cambio mi nombre y digo yo. No sé si se han percatado, ¿no? Paro diciendo yo.
Entonces, lo mismo cuando hablo con ustedes, lo que hago es reemplazar el nombre de los 25 y les digo ustedes, para no tener la necesidad de que estar pronunciando nombre por nombre por nombre. Simplemente reemplazo y digo ustedes. A eso se llama pronombre personal. El pronombre personal reemplaza al sujeto para hablar sobre sus actividades, justamente el verbo que acabamos de ver. Ese verbo cantar, saltar, jugar, estudiar, escuchar, ver, oír. Esas acciones que tú haces, necesitas un pronombre personal para empezar a describir. Por ejemplo, yo escucho, tú escuchas, él escucha, nosotros escuchamos. Eso es pronombre personal. En vez de decir tu nombre propio, lo reemplazo por un pronombre personal. Existen 7 pronombres personales en español que tú ya lo sabes inherentemente, lo usas todos tus días. Ponte a pensar un poquito. ¿Cuántas veces del día tú dices yo, tú, él, ella, nosotros, ¿no? Algunos no son tan formales, no necesariamente utilizan el nosotros, ustedes, pero sí se utilizan. Solo analicen un poquito, ¿no? Cuando ustedes hablan en español, en castellano, siempre utilizan estos pronombres personales. Inclusive cuando hablas de ti mismo, sí o sí, tienes que utilizar el pronombre yo, porque sería muy raro que tú hables de ti mismo mencionando tu nombre. Cuando tú mencionas tu nombre para dar una explicación sobre tu acción, es como si hablaras de otra persona. Haz el intento y te vas a dar cuenta. Sí o sí vas a tener que reemplazar y decir yo trabajo, yo estudio, yo leo, ¿sí? Por eso es que los pronombres personales son muy importantes, ¿sí? En el inglés, obviamente mi objetivo es que tú recuerdes el uso en inglés. Yo en inglés es I, tú en inglés es you, nosotros es we, ellos es they, él es he, ella es she, y para objetos o animales decimos it, ¿sí? It. Ahora, una vez que has recordado sobre los pronombres personales, ahora vamos al verbo. No se oye, Miss. No se escucha, Miss. Sorry, no sé, alguien lo está cerrando, sorry. Ya, bien. Entonces, cuando nosotros pasamos, ¿no? Al verbo, ¿sí? Cuando ya recordamos sobre los pronombres personales, ahora vamos a agregar el verbo al pronombre, ¿sí? Quiero que vean con esto qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Presten atención, por favor. Vamos a utilizar el yo, ¿no? Para hablar de uno mismo. Yo, I. En este caso, agarremos un verbo que acabamos de aprender hoy día. I dance, ¿ya? Yo bailo. I dance. Dance. Yo bailo. Esto es un presente simple, ¿sí? Yo bailo. El objetivo de la clase es que tú digas en pasado. Yo bailé, así como tú hablas en presente y en pasado en español, ¿no? Yo bailo, cuando le explicas a alguien y le dices, ¿no? Yo bailé, yo estaba bailando esa noche ahí, ¿no? Pasado. En el inglés, este verbo va a sufrir un cambio. Así como en el español, tú dices bailo, bailé. ¿Qué cambió? La vocal. Uno es bailar y el otro es bailé. Lo mismo pasa en el inglés. Para yo decir yo bailé, dices danced. Danced. Le agregaste la D. Agregando el ED, ¿no? Agregando el ED al verbo, se fue al pasado. Esto es pasado simple. Past simple. Existen 2 tipos de verbos. Verbos como el verbo dance, que simplemente agregando ed se van al pasado. Pero existen verbos que van a modificar en su totalidad cuando los llevas al pasado. Eso vamos a aprender el día de hoy. Cómo hablar en pasado simple con los verbos. Para que tú puedas hablar en pasado simple, no solo es recordar el uso de los pronombres, sino que también tienes que saber el uso de los verbos en pasado simple. Aquí te traigo una lista de verbos que son verbos irregulares, ¿sí? Los verbos irregulares son conocidos porque cambia su raíz en su totalidad,
¿Qué quiere decir? Que cuando tú los llevas al pasado, se escribe diferente, se pronuncia diferente que en el presente. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo el verbo to be. Por ejemplo, el verbo to be que nosotros conocemos, el verbo ser o estar. Su pasado es was y were. Cambió. En presente tú dices be. Pasado tú dices was, were. Lo mismo pasa con el verbo tener, have. Su pasado es had. Lo mismo pasa con el verbo do, el verbo hacer. Su pasado es did. Lo mismo con el verbo go. El pasado de go es went, ¿no? Mientras que en presente es ir, en pasado es fui, ¿no? El verbo make, que es hacer, su pasado made. El verbo take, su pasado took. Ahora, ustedes me dirán, Miss, ¿y cómo yo aprendo estos verbos? Tienes que repasar. Tienes que aprender por lo menos 5 en 5. O bueno, si te es difícil de 5 en 5, de 2 en 2. Tienes que aprender presente, pasado, porque estos verbos irregulares sí o sí tienes que memorizártelos. Mientras que el otro verbo que te decía, que es el verbo regular, simplemente tú le agregas LD y el verbo se va a su pasado, ¿no? Son un grupito de verbos que, ¿no? Que simplemente al cambiarlo, pasan. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el pasado del verbo to be. El verbo to be también sufre un cambio cuando lo llevas al pasado. Recuerda que en presente el verbo to be es am, are y is. Pero cuando hablas del verbo to be en pasado es was y were, que en pasado significa estaba, estuve. Mientras que en presente significa estoy, soy, ¿no? Ahora, este verbo to be tiene su propia regla gramatical, ¿no? Solo con este verbo. El resto sí se utiliza con las demás reglas, ¿sí? Primero vamos a enfocarnos en el pasado con el verbo to be, solo con este verbo, ¿sí? Su pasado, was y were. ¿Qué te dice la regla gramatical, students? Te dice, todos los pronombres personales que son singulares se va a utilizar con was. Y todos los pronombres que son plurales se va a utilizar con were. Fíjense aquí. We were, you were, they were. Esos son plurales. Nosotros estábamos, ellos estaban, ustedes estaban. Ahora, ¿qué pasa con los que son singulares? Se utiliza con was, pero hay una excepción. Miss, ¿por qué you tiene were? Esta excepción es porque you tiene dos significados. Significa tú de manera singular y de manera plural significa ustedes. La regla te dice, así esté en singular o plural, vas a utilizarlo con were. Es el único, ¿sí? Es el único. El resto sí es con was. I was, yo estaba. He was, él estaba. She was, ella estaba. It was, eso o aquello estaba, ¿sí? Eso es en su forma afirmativa. Como digo, en su forma negativa, yo no estaba. Yo no estaba en el banco, por ejemplo, ayer. Yo no estaba. I wasn't in the bank yesterday, ¿no? Yo no estaba. Simplemente al was y al were le vas a agregar el adverbio not. Not. Basta con agregar not y tu oración se fue al pasado, al negativo. Dices yo no estaba. I was not. Yo no estaba. You were not. Tú no estabas. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. They were, ¿no? Él no estaba, nosotros no estábamos. Negativo. Ahora, ¿cómo pregunto? También puedes preguntar en pasado con el verbo to be. Simplemente va a haber un cambio. En este caso, el verbo to be va a ir adelante del pronombre personal. Y vas a decir, was I? Yo estaba. Were you? Tú estabas. Was he? Él estaba. Was she? Ella estaba. Was it? Eso estaba. Were we? Nosotros estábamos. Were you? Tú estabas. Were they? Ellos o ellas estaban, ¿sí? Esa es la estructura del pasado simple con el verbo to be, ¿sí? Con was y were. Hasta ahí, ¿a todos les quedó claro? ¿Yes? Ok. Excelente. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los verbos? De igual manera, ellos también tienen su propia estructura para hablar en afirmativo y negativo. Con los demás verbos, como cantar, jugar, escuchar, oír, ver,
tienen su propia estructura. Aquí está, ¿sí? Presten atención, please. Con verbos regulares y verbos irregulares. Quiero que vean aquí atentos, ¿sí? Please. Pay attention, please. Bastante atentos porque aquí sí necesito que se concentren. Bien. Por un lado tenemos al verbo regular. Al costado tenemos los verbos irregulares. ¿Qué les dije? El verbo regular basta con agregar la palabra ed y se modifica, ¿sí? Se modifica. El verbo se va al pasado, simplemente agregando ed. Pero con un verbo irregular, el verbo cambia. En este caso, aquí vamos a conjugar el verbo it, ¿sí? El verbo it. Vamos a conjugar el verbo it. ¿Sí? El verbo eat, el verbo comer. Este verbo va a cambiar cuando lo llevamos al pasado, ¿sí? Su pasado de eat es ate, ¿sí? Ate, ¿sí? Entonces, veamos aquí. En cambio, aquí vamos a conjugar con el verbo wash, ¿sí? Wash. El verbo lavar. Agregando ed, dirá lavé, washed, ¿sí? Fijémonos. Oración afirmativa. Oración afirmativa. Tú lavaste el carro. You washed. Fíjense, le agregaron el ed. You washed the car. Tú lavaste el carro. El pasado de eat es ate. He ate a hamburger. Él comió una hamburguesa. ¿Sí? Esto es cuando hablas en afirmativo. ¿Qué pasa cuando hablas en el negativo? En el negativo se va a utilizar un auxiliar llamado did. Ya este did le vas a agregar el adverbio not para decir did not o didn't, ¿sí? Este didn't ya lo lleva al pasado a ambos verbos. Por ende, el verbo ya no sufre ningún cambio. Ya no le vas a agregar ni ed ni lo vas a cambiar a ate. El verbo vuelve a su forma normal. Fíjense aquí en negativo. You didn't wash the car. Fíjense, el verbo wash ya no está acompañado del ed, ¿sí? Tú no lavaste el carro. She ate a hamburger. Él no comió la hamburguesa. El verbo vuelve a su forma normal, ¿sí? Siguiente, en su forma interrogativa, de igual manera, como utiliza el auxiliar did, el verbo vuelve a su forma normal también, no cambia. El único cambio que tiene es cuando hablas de manera afirmativa, ¿sí? Aquí sería, el did va adelante. Did you wash the car? ¿Tú lavaste el carro? Did he eat a hamburger? ¿Él comió la hamburguesa? Esto tiene su respuesta. Si lo hiciste, dices, yes, I did. Sí, yo lo hice. Si no lo hiciste, dices, no, I didn't. No, yo no lo hice. Lo mismo para él. ¿Él comió la hamburguesa? No, él no fue. No, he didn't. Si fue, dices, yes, he did. Él fue. ¿Sí? Esto es la regla gramatical para el uso de verbos regulares y verbos irregulares. ¿Sí? Students, ¿entendieron hasta ahí? Yes, Miss. ¿Todos comprendieron o alguien tiene dudas, consultas acerca de este tema de verbos? Bien, como nadie tiene preguntas para mí, pues yo les voy a hacer las preguntas, ¿no? Ahora que a inicios nadie pudo responder, ¿no? De qué vamos a hablar, cuál será el tema, parece que nadie puso atención al video, ¿no? Algunos tuvieron problemas de conectividad. Ahora que ya te expliqué paso por paso, ahora tú con tus propias palabras vas a decirme qué es el pasado simple y cómo se utiliza. Organiza tu idea y dame una buena respuesta. ¿Qué es el pasado simple y cómo lo puedes utilizar en el inglés? Organiza bien tu idea, haz tu propia definición. No te guíes del internet porque te vas a confundir. Te van a dar palabras que tal vez ni siquiera vas a entender. Haz de lo que yo te he explicado. Saca tu propia conclusión y dime qué es un pasado simple para ti y cómo se puede utilizar.
Eso nada más te pido. Algo sencillo. 2 a 3 a 4 a 5 palabritas máximo, ¿sí? 2 minutos te doy para que puedas generar tu definición de qué es un pasado simple, ¿sí? Con ejemplos, ¿sí? Please, 2 minutes for this analysis part this exercise. 2 minutos les doy. Bien. Entonces ya pasaron los minutos necesarios. Yo creo que ya más que suficiente que tú hayas logrado, ¿no? Tu definición, tu propia conclusión, ¿no? De qué es el pasado simple. Los escucho. Pueden empezar. A ver, Araceli, te escuchamos. Miss, para que sea un pasado simple sería you watch it. La pregunta, Araceli, es, ¿qué es el pasado simple para ti? Y a mí. David, te escuchamos. ¿Qué tal, mis buenas noches? Para mí el pasado simple es lo que ya, el pasado simple, lo que ya se hizo anteriormente, lo que ya sucedió. Más o menos. Excelente, David. It's okay. Very good. Very nice is the definition, ¿no? Está muy bien tu definición. El pasado simple, estudiantes, es algo que ya sucedió. Su misma palabra lo dice, ya pasó. Por ejemplo, el video que te mostré es algo que ya sucedió. Puede haber pasado hace 5 minutos atrás, como puede haber pasado hace años, décadas, ciclos, ¿no? Atrás, pero ya es cosa del pasado. El pasado son hechos, sucesos que ya se realizó. Por eso es que cuando tú das una oración o cuando quieres hablar en el pasado, tú dices, yo trabajé, yo jugué porque lo hiciste. O si no lo hiciste también dices, no, yo no trabajé ese día, yo no estuve ese día, ¿no? Es hablar sobre un hecho que ya se concretó, haya sucedido o no haya sucedido, porque también puedes decir que no lo hiciste, ¿no? Tal vez no fue así. También puedes preguntar, ¿qué hiciste ayer en la noche? Es algo del pasado. ¿Qué has hecho, no? Puedes preguntar. Hay 3 formas que tú tienes que aprender y también 2 verbos que te expliqué. Verbo regular, verbo irregular. Recuerda que los irregulares cambian, ¿no? Cuando los llevas al pasado. Su estructura, pronunciación, escritura. Mientras que el regular no cambia, simplemente se agrega el ed y el verbo se va al pasado, ¿sí? Eso básicamente es lo que tienes que tener en mente. ¿Qué es el pasado simple? Hechos, sucesos, pues que ya pasaron, en pocas palabras. Nada más, no hay algo que agregar, no hay algo que mencionar.
Simplemente es eso, ¿sí, students? Como yo les decía, tienen que hacer algo simple, no tienen por qué complicarse tanto en las definiciones o querer agarrar algo, ¿no? Del internet, porque el internet te va a dar una definición de 5 párrafos, ¿no? Más largas que a veces uno ni siquiera lo comprende, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? Bien, practice. Empecemos con la práctica, students. La práctica nos va a ayudar a mejorar el uso del verbo, ¿sí? En este caso les voy a pedir que sean bastante hábiles, ¿sí? Hábiles, porque aquí te voy a pedir que busques, ¿sí? Que busques los verbos en su forma pasada. Write the verbs in the past tense. Escribe los verbos que están en paréntesis, ¿sí? Este verbo que está en paréntesis, el verbo go, el verbo meet, el verbo break, have, read, lost y sí, tienes que buscar el pasado y escribirlo aquí. O bueno, dictarme y yo lo escribo, pues, ¿no? Te voy a dar un par de minutos para que busques y puedas ayudarme a completar. ¿Sí? La invitación de participación es para todos. Solo tengo 3, 6, 7 ejercicios nada más, ¿sí? Entonces, vamos, busquen, busquen, busquen. Les voy a pedir que me ayuden paso por paso, no se aceleren, esperen el tiempo, esperen que sus demás compañeros analicen también, ¿sí? Vamos, un par de minutos y empezamos con este ejercicio sobre el pasado simple, ¿sí? Past simple tense. 2 minutes for this analyze this part, this exercise.
Bien, let's start the one practice write the verbs in the bracket past simple tense. ¿Sí? Vamos a empezar ahora sí con la práctica de escribir los verbos que están en paréntesis en pasado simple. ¿Sí? Les comento que estos verbos que tienen en paréntesis son verbos irregulares. ¿Qué quiere decir? Que todos cambian, ¿no? Se cambian. Son verbos que cambian. Ninguno, por lo que veo, es un verbo regular que se agrega ed. Ninguno. Todos son irregulares. Entonces, tengan en cuenta eso para que puedan darme una respuesta adecuada para cada ejercicio. ¿Sí? Let's start. Araceli, you first. Tú empiezas. Te escucho. Pasado de go. Miss, el primero sería went. Ok. Ahí nomás. Thanks. Went. Siguiente. David, number 2. Pasado de meet. David, ¿puedes activar tu audio? Te escuchamos. David. Miss, la 2 es Meet, nomás, profesora. Ok, please. No se desesperen, ¿sí? Como les digo, dejen participar a sus compañeros, van a tener oportunidad, pero tampoco demoren mucho, ¿sí? Si los estoy llamando es para que puedan dar su respuesta rápida, ¿sí? Si no, sus compañeros también se adelantan, pues, ¿no? Y les ganan. Bien, el pasado de break, ¿cuál será? A ver, Araceli, te escuchamos. Miss, broke. Ok, broke. A ver, sorry, broke. Broke. Thanks. El pasado de have, ¿cuál será? A ver, por SMS, Santos, ¿no? Ya dio las respuestas que ya están también ahí en sala, ¿no? Como went, meet, broke. Ahora estamos con el verbo have. ¿Cuál será el pasado de have? Araceli, te escuchamos. Miss, at. ¿Cómo? At. Te escucho as. H-A-D. Ok, had. ¿Sí? Had. Pasado de read. Dolibet, te escucho. El pasado de read es read nomás miss. It's the same, lo mismo. Ok. Sí. Read, read. Thanks. El pasado de los. Araceli, te escuchamos. Los conté, Miss. Ok, lost. Y por último, el pasado de sí. So, muy bien, Santos. So. Ok, Santos, thank you so much. Sí estoy leyendo tu respuesta, Santos, por SMS, no te preocupes. Bien, entonces, aquí tenemos, ¿no? Las respuestas de sus compañeros, ¿no? Haciendo el cambio del verbo, ¿no? Del verbo en pasado. Recuerden que estos son verbos irregulares, pues, ¿no? Son verbos que tienden a cambiar en su totalidad, ¿no? Ahora ustedes me dirán, Miss, pero en un verbo vemos que no ha cambiado. Poco a poco voy a ir explicándoles mientras voy leyendo las oraciones, ¿sí? No se preocupen. Number 1. My friend went to the cinema yesterday evening. Mis amigos, el pasado de go, went, fueron al cine ayer en la noche. Pasado, fueron. Te das cuenta que el go tuvo un cambio en su totalidad para el pasado, ¿no? Cambió rotundamente. Siguiente. The next. I met my best friend Luca in 2003. Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003. Si te das cuenta, aquí el meet, lo único que han hecho es eliminar una vocal. Nada más. En algunos verbos va a suceder eso. Simplemente le quitan una vocal o le cambian otra vocal y más que suficiente se fue al pasado. Por eso les dije que es muy importante
que ustedes aprendan tienes que saber, tienes que memorizarte estos verbos, presente, pasado, inclusive si puedes, agregas el futuro, pues, ¿no? Bien, siguiente, somebody broke this window last night. Algunas personas rompieron esta luna la noche pasada, ¿no? Pasado de break es broke. Si te das cuenta, cambió solo vocal, ¿no? La vocal y se eliminó una vocal ahí. Broke. Un change. Hay un cambio realmente fácil, sencillo, no es mucho el cambio ahí, ¿no? En algunos el cambio no es tanto como el go, ¿no? El go sí tuvo un cambio en su totalidad, fue un cambio radical, ¿sí? Mary had a baby in April. Mary tuvo, el pasado de have es had, de tener, tuvo. Tuvo un bebé en abril, ¿no? Had a baby. Máximo aquí solo se cambia la D, lo demás se elimina, ¿no? La V y la E. My brother read 2 books last week. Mi hermano leyó 2 libros la noche pasada. Ahora, ustedes aquí me dirán, Miss, ¿por qué el verbo read se escribe en pasado read y cómo entiendo que esta oración está en pasado? 2 cosas. Algunos verbos, como el verbo read, no cambian. Pero ¿sabes qué cambia? Su pronunciación. Aquí va a cambiar bastante la pronunciación. En presente tú dices read. En pasado tú dices read. Eso es uno. Ahora, ¿cómo también te das cuenta que esta oración está en pasado? Porque en su contexto dice last week, semana pasada. Te está hablando en pasado. Por ende, esta oración se entiende que está en pasado simple. Por el contexto también, ¿sí? Y recuerda que no se dice read, se dice red, como el color rojo, ¿sí? Red, en pasado se lee así. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Esta es una excepción con pronunciación, ¿no? La pronunciación es lo que cambia, no la escritura. Ahora, vas a encontrar verbos que no cambian, ni escritura, ni pronunciación, no cambia nada, como el verbo put, por ejemplo, ¿no? El verbo poner. Este verbo put, en presente, pasado y futuro, se escribe lo mismo. Put, put, put. ¿Cómo yo identifico? Por el contexto. Uno te hablará en pasado, el otro en presente y el otro en futuro. Es muy sencillo de identificar. Mientras vas aprendiendo, vas comprendiendo, ¿sí? Bien, pasemos al siguiente verbo. El pasado de los es lost, ¿no? Yo perdí, ¿no? I lost my mobile phone 2 days ago. Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás, ¿sí? Y por último, saw. El pasado de ver, ¿no? El pasado de ver es saw, vio, ¿no? You saw a lion in the zoo yesterday. Tú viste un león ayer, ¿no? Ayer en el zoológico. Lo viste, ¿no? Pasado simple. Tú viste, ¿sí? Entonces, a esto es lo que llamamos los verbos irregulares, ¿sí, students? Verbos irregulares que cambian en su totalidad. Va a haber excepciones que no cambian, pero siguen siendo verbos irregulares, ¿sí? Entonces, recuerden que el contexto te va a ayudar a entender que esta oración está en pasado, ¿sí? Pasado. Muy fácil de identificar cómo una oración está en pasado, porque encuentras la palabra yesterday, que significa ayer. Vas a encontrar la palabra last. Este last indica que te habla sobre una noche pasada. Puede ser día pasado, noche pasada, semana pasada, pero cuando ves un last es porque significa que te está hablando del pasado, ¿sí? Otra cosa, ¿cómo identificas, no? Identificas que el verbo está en pasado cuando te dice, ¿no? When, o te está hablando de 1970 y tantos, del 2003, pasado también, ¿sí? Entonces, well done, students, lo hicieron muy bien, hicieron un 20 de 20 porque todos los ejercicios lo hicieron muy bien, ¿no? Entonces, espero que ustedes así, ¿no? Logren hacer en su examen bimestral la siguiente semana. Recuerden, estudiantes, que la siguiente semana voy a profundizar este tema y vamos a resolver tu examen bimestral en vivo. Así que es muy importante que ustedes nuevamente estén bastante activos la semana que viene, ¿sí? Por ahora, que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Bye, bye. See you the next class, students. Hasta luego, Miss. Bye, Miss.